Esperar hasta que se presenten cargos puede limitar opciones importantes desde el inicio. Hola, mi nombre es Grace Goodman y soy abogada en The Nieves Law Firm. Hoy quiero hablar sobre un error muy común en casos penales: esperar hasta que la fiscalía presente cargos para buscar la ayuda de un abogado. Muchas personas piensan que no necesitan representación legal hasta que reciben una fecha de corte, una denuncia formal, una citación, una acusación o algún documento que confirme que ya hay cargos penales. Esa forma de pensar es comprensible, especialmente cuando una persona no sabe exactamente qué está ocurriendo o cree que el asunto todavía no ha avanzado. Sin embargo, en muchos casos, esperar puede ser una decisión costosa. En el proceso penal, lo que ocurre antes de que se presenten cargos puede ser tan importante como lo que ocurre después. Esa etapa se conoce comúnmente como la etapa previa a la presentación de cargos, o etapa preacusatoria. Es el periodo en el que la policía puede estar investigando, recopilando reportes, entrevistando testigos, revisando evidencia o enviando información a la fiscalía. También puede ser el momento en que la oficina del fiscal evalúa si existe suficiente evidencia para presentar cargos, qué cargos podrían presentarse o si el caso debe manejarse de otra manera. Cuando una persona consulta con un abogado penal antes de que existan cargos formales, el abogado puede empezar a proteger sus derechos desde una etapa temprana. Esto no significa interferir con una investigación ni prometer un resultado. Significa actuar de manera estratégica, informada y responsable antes de que el caso avance sin orientación legal. Una de las primeras razones para buscar un abogado temprano es evitar declaraciones innecesarias. En una investigación penal, las palabras importan. Una persona puede querer explicar lo ocurrido, aclarar un malentendido o cooperar con las autoridades. Pero una declaración hecha sin asesoría legal puede terminar siendo usada de una manera que la persona no anticipó. Un abogado puede explicar cuándo conviene hablar, cuándo no conviene hacerlo, cómo responder a una llamada de un investigador y qué derechos existen durante ese proceso. Otra razón importante es que el abogado puede monitorear el caso. En muchos casos, una persona sabe que hubo un arresto, una investigación, un reporte policial o una interacción con las autoridades, pero no sabe si el asunto fue enviado a la fiscalía, si se rechazó, si sigue pendiente o si se presentarán cargos más adelante. Un abogado puede comunicarse de manera apropiada con las entidades correspondientes para obtener información disponible, revisar el estado del caso y ayudar a evitar que la persona pierda una fecha importante. Perder una fecha de corte puede crear problemas adicionales. Puede resultar en una orden judicial, en condiciones más estrictas o en una situación que pudo haberse evitado con seguimiento adecuado. Cuando un abogado está involucrado desde temprano, puede ayudar a vigilar si se programa una comparecencia, si se emite una notificación o si hay un cambio en el estado del caso. Esa vigilancia temprana puede marcar una diferencia importante en la forma en que se maneja el asunto. La etapa previa a los cargos también puede ser una oportunidad para presentar información relevante a la fiscalía. En algunos casos, el reporte inicial no cuenta toda la historia. Puede faltar contexto. Puede haber testigos que no fueron entrevistados. Puede existir evidencia de video, mensajes, documentos, registros o información que ayude a explicar lo ocurrido. Un abogado puede evaluar qué información es útil, cómo debe preservarse y si es apropiado compartirla antes de que la fiscalía tome una decisión. Esto debe hacerse con cuidado. No toda información debe entregarse de inmediato. No toda evidencia ayuda. Y no toda explicación mejora la situación. Por eso es importante que un abogado revise el caso antes de tomar decisiones. El objetivo no es actuar por impulso. El objetivo es tomar decisiones legales con una estrategia clara. En algunos casos, la intervención temprana puede ayudar a que la fiscalía considere cargos distintos, menos graves, o, en ciertas circunstancias, que decida no presentar cargos. Esto nunca se puede garantizar. Cada caso depende de sus hechos, de la evidencia, de los antecedentes, de la ley aplicable y de la discreción de la fiscalía. Pero si nadie revisa el caso antes de que se presente formalmente, una oportunidad importante puede perderse. También es importante entender que una vez que se presentan cargos, el caso entra en una etapa distinta. Ya puede haber una acusación formal, una fecha de arraignment o primera comparecencia, condiciones de liberación, órdenes de protección, restricciones de contacto, requisitos de supervisión o decisiones urgentes que tomar. En ese momento, el abogado todavía puede ayudar, por supuesto, pero la defensa empieza con menos tiempo y, en algunos casos, con menos flexibilidad. Buscar ayuda legal temprano permite preparar una defensa desde el inicio. Eso puede incluir revisar la legalidad del contacto con la policía, identificar posibles violaciones de derechos, analizar si hubo causa probable, estudiar los reportes disponibles, preservar evidencia favorable y asesorar a la persona sobre cómo evitar errores mientras el caso está pendiente. Un ejemplo común es la evidencia digital. Mensajes de texto, correos electrónicos, videos de cámaras de seguridad, publicaciones en redes sociales, registros de ubicación y comunicaciones con testigos pueden perderse, borrarse o cambiar con el tiempo. Un abogado puede ayudar a identificar qué debe preservarse y cómo hacerlo correctamente. En una defensa penal, la evidencia que se conserva temprano puede ser mucho más útil que la evidencia que se busca meses después. Otro punto importante es el contacto con otras personas involucradas en el caso.
Cuando alguien está preocupado por una investigación, puede sentir la tentación de llamar a testigos, hablar con la otra parte o tratar de aclarar las cosas por su cuenta. Eso puede crear riesgos. Puede interpretarse de manera equivocada, puede afectar órdenes futuras, puede generar nuevas acusaciones o complicar la defensa. Un abogado puede explicar qué tipo de contacto debe evitarse y cómo manejar esas situaciones de forma segura. También hay casos en los que una persona no fue arrestada, pero cree que puede estar bajo investigación. Tal vez recibió una llamada de un detective. Tal vez alguien le dijo que se presentó un reporte. Tal vez hubo una discusión, un incidente en el trabajo, un conflicto familiar, un accidente, una acusación o una situación en la que la policía estuvo involucrada. No es necesario esperar a que el caso se convierta en un expediente formal para pedir orientación. Una consulta temprana puede ayudar a entender el riesgo y los próximos pasos. Desde una perspectiva legal, la etapa preacusatoria es importante porque las decisiones que se toman en ese momento pueden afectar todo el caso. Decidir si hablar o no hablar, qué información preservar, cómo responder a una investigación, cómo comunicarse con la fiscalía y cómo prepararse para una posible audiencia son decisiones que deben tomarse con cuidado. También es importante aclarar algo. Contratar a un abogado antes de que se presenten cargos no significa que una persona esté admitiendo responsabilidad, significa que está protegiendo sus derechos. En el sistema penal, buscar asesoría legal es una decisión prudente. Es una forma de asegurarse de que la persona no navegue una investigación sola, sin entender las consecuencias de cada paso. En The Neves Law Firm, entendemos que la incertidumbre puede ser una de las partes más difíciles de una investigación penal. No saber si se presentarán cargos, no saber qué está revisando la fiscalía y no saber qué hacer después puede generar mucha presión. Por eso la orientación temprana puede ser tan valiosa. Un abogado puede ayudar a evaluar el estado del caso, explicar el proceso, comunicarse con la fiscalía cuando sea apropiado, revisar posibles defensas, preservar evidencia y preparar una estrategia antes de que el caso avance. En algunos casos, esa preparación puede cambiar la dirección del asunto. En otros, puede ayudar a que la persona esté lista para responder de manera adecuada si los cargos se presentan. La idea principal es simple. No espere a que el caso esté completamente formado para empezar a proteger sus derechos. En muchos asuntos penales, el tiempo importa. La información se mueve rápido, las decisiones se toman temprano, y una defensa sólida puede comenzar antes de la primera audiencia. Si usted o alguien que conoce tiene preguntas sobre una investigación penal, la etapa previa a la presentación de cargos o la importancia de hablar con un abogado antes de una acusación formal, puede comunicarse con nuestra firma. Nuestro equipo está disponible para revisar la situación, explicar el proceso y ayudarle a entender sus opciones legales. En temas penales, actuar temprano no garantiza un resultado, pero sí puede proteger oportunidades importantes. Esperar hasta que se presenten cargos puede dejar menos tiempo para actuar. Hablar con un abogado desde el principio puede ayudar a tomar decisiones más informadas, proteger derechos fundamentales y preparar una defensa con mayor claridad. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.